Ya hemos hablado del rotacional, donde si tenemos un campo vectorial V y que tiene, digamos, componentes P y Q, ¿verdad? Entonces sabemos cómo calcular el rotacional en dos dimensiones, ¿verdad? Y espero que ahora esto sea más que solo una fórmula para ti y que realmente comprendas cómo es que esto representa la rotación de un fluido, ¿verdad? En dos dimensiones. Lo que ahora quiero hacer aquí es mostrar cómo la intuición original de la fórmula, ¿verdad? Que hemos obtenido, puede estar sobresimplificada. Porque, por ejemplo, si nos fijamos en este término de aquí, que es la derivada parcial de q con respecto de x, nosotros dijimos, bueno, quizás puede ser que tengamos un punto en donde el rotacional, digamos, es 0, a su izquierda va para abajo y digamos que a la derecha va para arriba. Entonces estamos pensando que al movernos en la dirección x, al aumentar en la dirección x, pasa de ser negativo, 0, y luego positivo, es decir, crece, y por lo tanto esta derivada parcial es positiva, ¿verdad? Y más o menos esto nos da la idea de cómo es que está girando, digamos, como en una especie de remolino. Pero esta es solo una situación muy particular, ¿verdad? Que es muy específica, en donde la derivada parcial de q con respecto de x es positiva, ¿verdad? También podríamos tener una situación en donde tengamos un campo vectorial que al aumentar en la dirección x también aumente la componente q, ¿verdad? Digamos que vaya siendo positivo, pero cada vez más positivo. Esta es otra situación. Y para ilustrar lo que esto significa, si nos fijamos en este campo vectorial, en el centro tenemos algo como en el ejemplo clásico, ¿verdad? En donde hay un remolino y que gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y si dejamos fluir, veremos que en efecto rota en ese sentido. En contraste con lo que ocurre en esta otra región, aquí no parece que haya rotación, sino que las partículas se apresuran a pasar por ahí, ¿verdad? Pero de hecho el rotacional resulta ser igual, y eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Será igual de fuerte que en el centro. Pero la imagen que hay que tener en mente son estas dos paletas, ¿verdad? Y que si presionamos en medio para que al dejarlo rotar, digamos, con el flujo, notaremos que los vectores a la izquierda empujan un poco hacia arriba, pero no tan fuerte como lo empujan a la derecha. Así, si imaginamos, digamos, esta situación cuando corre el fluido, también rotaría la rueda como en el caso del remolino. Y en términos de la fórmula, ¿verdad? Ambas situaciones nos darían esta situación, que la derivada parcial de q con respecto de x sea positiva, ¿verdad? Tanto esta situación como esta otra nos dan que esta derivada es positiva, que es lo que empezábamos a buscar en el rotacional en dos dimensiones. Y por cierto, algo que quizás vale la pena mencionar en este momento es que el rotacional es un concepto que no se inventó al tratar de entender los flujos. Los matemáticos y los físicos en realidad, digamos, acuñaron este término y fue importante, digamos, en términos de flujo, sino en otras circunstancias. De hecho, creo que fue más bien en el electromagnetismo. Y fue posterior digamos, la interpretación que dieron en términos de flujos. Ahora bien, si regresamos al ejemplo y vemos, digamos, su fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esto de aquí para hacernos espacio. Hagámonos un espacio. Entonces regresemos al ejemplo particular que hemos dibujado anteriormente. Ese campo vectorial que hemos dibujado es muy simple. Simplemente la componente P es menos y y la componente Q es x. Muy bien. Entonces, con esto nosotros podemos calcular fácilmente el rotacional en dos dimensiones. La derivada de q con respecto de x es 1 y luego restamos la derivada de p con respecto de y, que es menos 1. Entonces 1 menos menos 1 simplemente nos da 2. Y digamos, esto es un número constante. En realidad, esto nos dice que no depende del punto en donde nos encontremos. Será exactamente el mismo rotacional. Y esto es muy, pero muy, muy raro. Pero lo que nos dice este número constante es que al fijarnos, digamos, en el flujo, el rotacional nos dice que la rotación que ocurre en el centro es igual de fuerte que, digamos, la rotación que ocurre a la derecha o en cualquier otro lugar. Si corremos la animación y pensamos en las paletas en el centro, estas girarán tan rápido
digamos, como en el centro, como en el lado derecho. Y al menos eso a mí me parece antiintuitivo, pero creo que es importante entender de qué otras formas se puede ver el rotacional en dos dimensiones y qué otras, digamos, figuras representa esta fórmula. Bueno, nos vemos.